las gracias al Señor por una vez más que estamos bien, estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo leí esta historia en la Sagrada Escritura, pero nunca había tenido la oportunidad pues de predicarla o enseñarla. Vivimos en una época donde Dios, el único anhelo de Dios es hacernos libres, ¿verdad? Jesucristo dijo que para eso Él vino, para darnos libertad. Él vino para libertad al cautivo. Hay una historia, con mi esposa hemos visto muchos documentales acerca de cómo los judíos murieron en el campo de concentración de los nazis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa historia donde murieron más de 6 millones de judíos? Eso fue tremendo. Más de 6 millones de judíos, niños, ancianos, adultos, de todas las edades, fueron muertos, aparte de otras nacionalidades que murieron en ese lugar. Pero de todas esas historias, hay una historia de un hombre que me impactó. Y este hombre estaba haciendo fila para registrarse, y cuando iba el turno de él, en su poder solo llevaba un maletín con unos cuantos papeles. En ese maletín y en esos papeles llevaba escritos acerca de sus pensamientos, etc. Así que el soldado nazi le dijo: entrégame todo lo que tienes. Aquel hombre se despojó de su cartera, se despojó de su folder, y el soldado le dice: ¿tienes algo más? El hombre contestó: no tengo nada más. Así que el soldado le dijo en forma de burla, en forma sarcástica, le dijo: ahora sí que no tienes absolutamente nada. De manera que el hombre sonrió y le dijo: ¿sabes qué? En realidad sí tengo algo más. Y tengo la opción de odiarte o perdonarte. Y esas opciones de mi decisión tú no me las puedes quitar. Así que yo decido perdonarte y no odiarte, ¿no? Y fue algo impactante porque de esa manera, de una manera sobrenatural, este hombre sobrevivió a las torturas, sobrevivió al clima tremendo que había en ese lugar. Y este hombre se dio cuenta que en la celda donde estaban habían dos grupos de personas que básicamente reflejan la vida del ser humano. Y él miró que había un grupo de los que estaban presos, en la que este grupo estaba en la misma situación. Los dos grupos estaban en la misma situación, pero uno de los grupos hacía que el sufrimiento fuera más fuerte. Se sentía más deprimido, se sentía más solo, y a raíz de eso, y a raíz de tanta soledad, tanto frío, tanto maltrato, morían. Los que morían más primero eran aquellos que se vivían quejando todos los días, porque decían: de esta no salimos, vamos a morir. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué Dios nos está castigando de esta manera? Y él se fijó de que este grupo de hombres moría más rápido, mientras que en el otro grupo estaban aquellos que estaban en la misma situación, pero le daban un sentido diferente a su historia. ¿Me escuchó? Le daban un sentido diferente a su historia. Y eran hombres que, en vez de estar llorando, decían con su boca: vamos a salir de aquí, vamos a tener la oportunidad de ver a nuestra familia. Y era algo que vivían todos los días diciéndolo. Su carácter, su cara reflejaba algo diferente. Aunque era frío, ellos cantaban. Aunque se sentían, verdad, con los dolores, tal vez enfermos, porque a esa gente no les daban comida por mucho tiempo. Y lo que comían muchas veces venía vencido, venía contaminado. Pero ellos decidieron voluntariamente darle un sentido diferente a su vida.
Y eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano, hay veces que la crisis, la situación es difícil de la vida, depende de qué sentido usted le dé a la historia, de esa manera va a ser su futuro. Y es por eso que en esta mañana quiero impartirle una enseñanza acerca de lo importante que es darle un sentido diferente a nuestra historia. Un sentido diferente a nuestra historia. Se ha evaluado al ser humano y han visto que cuando un hombre se decide a hacer algo, nadie lo puede detener. Muchos años atrás, el ser humano decidió ir a la luna, ¿y quién lo detuvo? Nadie. ¿No? Y ahora vemos cuántas cosas, a dónde ha llegado el hombre, a dónde ha llegado el ser humano. Es más, ahora mismo hay países que tienen tanto poder natural, claro, que para destruir el mundo entero sería así en un par de minutos y desaparece toda vida que respira de esta tierra. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Ahora, si nosotros en Cristo Jesús le damos un sentido diferente a nuestra vida, todo va a cambiar. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el libro de Romanos. Vamos a usar la Biblia, ¿verdad?, para que podamos comprobar qué es lo que la palabra de Dios dice cuando le damos un sentido diferente a la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 8. Yo sé que usted está cansado, pero vamos a tratar de que salga temprano. Diga, vamos a tratar. Vamos a tratar. Lo siento, para los chistes soy malo. ¿No? Y pues como iglesia no contratamos payasos tampoco. Qué bueno que el hermano Javier, hermano Rodrigo, ya es un macho alfa, ¿verdad? Ya está volviendo un macho alfa. Hermano Edwin, por ahí va usted. Libro de Romanos 8:28. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:28. Bienvenida, pastora. Gracias. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no importa las situaciones difíciles que hemos vivido, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, dígale al que está al lado suyo, cámbiale el sentido a tu historia. Cámbiale el sentido a su historia. Porque fíjense que el propósito de Dios, según el apóstol Pablo, es transformar nuestra vida, no importando nuestro pasado. Y eso es poderoso, ya que el deseo de nuestro amado Dios es llevarnos a una imagen, a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso podemos decir que en las manos de Dios nunca hay pérdida. En las manos de Dios jamás habrá pérdida. En las manos de Dios hay transformación. ¿Me entendió? En las manos de Dios, hermano, puede caer cualquier cosa y no se pierde, sino que es transformado. Y eso es el poder de Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo y Silas, su compañero, estaban en una cárcel y la situación era crítica. El panorama era terrible. Probablemente ellos no sabían si iban a morir. Ellos no sabían si era el último día que su nariz iba a respirar aire. Ellos no sabían, hermanos, pero fíjense que estos dos hombres me impactan porque ellos le dieron un sentido diferente a su historia, a su propósito. Qué tremendo es tener identidad de nuestro llamado. Porque cuando usted tiene identidad de su llamado, ninguna circunstancia de la vida lo tumba al suelo. Y si lo tumba rápido, usted se levanta y dice, ¿qué hago aquí? Y se levanta. No se queda llorando toda su vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido Pablo y si no hubiera sido usted el que estuviera en esa cárcel? Una cárcel llena de humedad, llena de ratones, hermano, donde la comida venía con gusanos. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, Señor, y para esto me llamaste. Mejor no hubiera dejado mi negocio, mejor no hubiera dejado el banco donde las manos no se me ensuciaban. ¿Ve? Así es el ser humano.
¿Por qué? Porque el ser humano cuando no tiene identidad, su historia, hermano, es crítica. Y esa historia termina en el cementerio. Y dice, aquí murió fulano de tal de cáncer. Aquí murió un perdedor. Ahí terminan las malas historias. Pero nuestras malas historias, cuando le damos un verdadero sentido, el sentido del propósito de Dios, nuestra historia va a ser diferente. Diga conmigo, le daré un sentido diferente a mi historia. Amén. Es por eso que ya, ¿verdad, hermano Emilio? Yo quiero que usted repita esto conmigo. Cuando esté listo. Diga, hey tú. Hey tú. Sal de lo de bar. Sal de lo de bar. Dígale al que está al lado suyo, hey tú, sal de lo de bar. Salga ahí. Ese es el tema que me pareció bien para esta mañana. Esto es una historia que si la narrara, nos estamos, hermano, de la tarde, pero entendiendo de que usted tiene un poquito de conocimiento, ¿verdad?, de la Biblia, hay una raíz para cada historia. Hay una raíz, y para que haya una historia, primero tiene que haber una raíz, un comienzo. No hay historia sin un comienzo. Desde el niño que está y la niña que están aquí, hermanos, ya tienen una historia porque tuvieron un comienzo. Desde el día en que nacieron estos niños y nosotros, hubo un comienzo de una historia, porque hay una raíz. La raíz de la historia que vamos a leer está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y en esta historia, si usted es veloz en la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios, porque hay gente, mire, yo se lo podría decir de mi mente, pero hay gente que es perjuiciosa y dice, no abrió la Biblia. ¿Sabe que hay gente que se va de la iglesia cuando un día predica uno y no abrió la Biblia? ¿Sí? Como ellos no la abren. Nosotros, hermanos, todos los días abrimos nuestras Biblias para leerla. Pero mire, dígale que está al lado suyo, cambia esa cara, hombre, ya vas a salir, ya vas a ir a comer, ya vas a ir a comer chuchito, tranquilízate. Sí, y si me querés invitar, yo lo recibo, dígale. Ahí recibo, dijo Vargas anoche. Ahí recibo. Lo recibo. Ay, el señor Vargas nos deja con una cosa. Bendito es el nombre de Jesús. 2 de Samuel 4:4. ¿Lo tenemos? Amén. Esa es la raíz y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado. ¿De dónde? De los pies. Tenía 5 años de edad. Mire qué tremendo, hermano. Cuando llegó Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Bueno, no voy a seguir más ahí. Solo quería que entendiera la historia, la raíz de este muchacho, ¿no? De dónde viene, de dónde sale el nombre de este muchacho que se llamaba Mefiboset. Mefiboset. Este hombre, hermano, la Biblia, Mefiboset, este hombre tuvo una historia y una crisis terrible. La Biblia dice que cuando Dios nombró a David como rey, una sirvienta, diga conmigo sirvienta. Hay una enseñanza que algún día hablaremos. La sirvienta esta simboliza a todo aquel líder impreparado, todo aquel líder fatuo, todo aquel líder que nunca le da por prepararse para poder cuidar a las ovejas que se le dan. Pero la Biblia dice que cuando el rey David fue nombrado rey por parte de Dios, la sirvienta del rey anterior, agarró a este niño era hijo de uno de los mejores amigos de David, el que iba a ser rey, ¿no? Entonces, pero había una costumbre que hasta hace muchos años todavía había, y todavía lo hay en cierta familia, que cuando llegaba un nuevo rey a una posición, este rey se encargaba de destruir a cualquier competencia que hubiera alrededor. Y la única competencia que había en ese momento era ese niño. Y según esta sirvienta,
si el rey le entraba, si el rey hacía lo que naturalmente se hacía, este niño iba a morir. ¿Por qué? Porque era la competencia para quitarle la posición al rey David. Esta sirvienta, hermano, estaba fuera del lugar. Esta sirvienta estaba fuera de orden. Qué tremendo que esta sirvienta no conociera a David. Mientras yo leía esto, yo decía, si esta sirvienta hubiera conocido a David, jamás hubiera salido huyendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque David era considerado un hombre de Dios. David, David dice que la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y lo que se corría en la ciudad, en el barrio y en las naciones, era que David era un buen rey. Pero yo no sé dónde estaba metida esa sirvienta que pensaba lo contrario. Sí, porque eso es lo que pasa cuando hay gente, hermano, que está por años en una iglesia y no sabe quién es su pastor. No sabe quién es su pastor. Es más, hay gente que lleva años sirviendo a Dios y no saben quién es Dios. No saben que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios de oportunidades, un Dios que da, donde hay muerte, Él da vida. Pero no, una cosita y se van de las iglesias. Una cosita y dejan de servir al Señor. Una simple cosa y se vuelven enemigos de todo el mundo. Allá se vuelven musulmanes. ¿Ah? Y eso es tremendo. Y no entiendo por qué esta mujer, esta sirvienta, tomó la terrible decisión. Y mire, cuando uno hace algo fuera de la voluntad de Dios, siempre nos va a ir mal. Y dice que esta sirvienta dijo, agarraré al niño Javier, lo tomaré y me lo llevaré de aquí, porque si este niño se queda aquí, lo va a matar David, ¿no? Y dice la Biblia, que usted conoce la historia, que mientras la sirvienta agarró al niño, iba corriendo, y mientras corría se tropezó, y cuando tropezó, el niño cayó. Por algún motivo el niño no murió, porque hubiera sido otra historia, que el niño hubiera muerto. Pero en los planes de Dios son increíbles. Porque hay veces que usted y yo hubiéramos muerto, pero le dio la gana al Padre, al Todopoderoso, que no muriéramos, hermano Rodrigo. Hermano, fíjense que aquí hay gente que ha comido hasta veneno y no se ha muerto. Y hay gente que con un frijol hasta ahí lo machicaron. Un zancudo los picó. Una garrapata. No, pero este niño, hermano, de la caída, dice la Biblia, que en el capítulo 9, segunda de Samuel 9, ahí más adelante solo busca el capítulo 9. Y vamos a leerlo para poder narrarles esta historia, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Dice 9 de segunda de Samuel. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba ¿cómo? Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. E inclinándose este hombre, dijo lo siguiente, ¿quién es tu siervo? Para que mires un perro muerto como yo. Santo Dios. ¿No? Si usted ve, esta es, como le dije, la historia. Porque, como le decía ayer, todos tenemos historias que contar.
Y por una parte, esta historia es emocionante porque refleja mucho de las vidas de nosotros. El lado oscuro de esta historia, porque sabe usted que nuestra historia tiene lados oscuros. Amén. Algunos su historia tiene lados oscuros. Muy oscuro, mi amado hermano, que nadie se atrevería a ser parte de esa historia. ¿Por qué? Porque en nuestra historia tal vez fuimos maltratados, abusados, golpeados, heridos, rechazados, ¿no? Y ese es el lado oscuro de esta historia. Este niño, hermano, cuando más necesitaba un cuido, este niño, cuando más estaba vulnerable, la persona que estaba supuesta a cuidarla, lo dejó caer. Y lo dejó, desde el momento que ese niño cae, su historia cambió radicalmente. Su vida cambió radicalmente. Su invalidez, hay una palabra que se llama tullido. ¿Han escuchado la palabra tullido? Tullido está en el diccionario. Y tullido, hermano, es que los pies se le compugieron, se secaron, no podía mover sus pies, ¿no? Entonces, imagínense, hermano, que desde ese momento que quedó lisiado este niño, la historia de este niño cambió de repentemente. Y eso pasó porque la persona que estaba para cuidarlo, lo descuidó, no lo cuidó como debería de haber hecho. Y eso llevó a Mefiboset a tener una vida arrinconada, una vida, ¿verdad?, donde no le gustaba relacionarse con otros. ¿Por qué? Porque cuando en nuestra vida hemos sido maltratados y hay veces que no le sentimos vida a la vida. ¿Sabe que hay mucha gente que no le tiene sentido a la vida? Hay mucha gente que no le da sentido a su vida. ¿Por qué? Por tantas cosas que pasaron en su vida. ¿Por qué? Porque las personas que estaban supuestas a cuidarla, hermano, en vez de cuidarla, les hicieron mucho daño. Y a raíz de eso quedaron amargadas. Y por eso cuando viene la gente a la iglesia, nosotros vemos que vienen amargados. Vemos caras de tubo, caras de limón, ¿no? Sí, allá vienen los muchachos, viene la gente toda brava y nosotros decimos, pero ¿qué tiene, no? Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros llegamos a ese punto porque es la historia oscura que traemos y la traemos abrazada hacia nosotros. Pero miren lo importante de llegar a una iglesia. Porque hay mucha gente que su lado oscuro de la historia fue que sus padres nunca le dieron un abrazo. ¿Sabe que en mi historia yo no conozco un abrazo ni un beso de mi madre hacia mi vida? Y no porque era una mala madre, sino que ella tal vez eso mismo recibió. No, pero entonces venimos aquí y nos sentamos, cuando llegan a la iglesia se sientan en las esquinas. ¿Por qué? Porque ese es el lado oscuro, se sienten rechazados, entonces ponen una barrera para que nadie se acerque hacia ellos. Pero en esta iglesia se van mal. ¿Por qué? Porque aquí rápido, mira, ya van las hermanas y los hermanos a abrazar. ¿Cuál virus ni qué nada? Hermano, y las personas se quedan como tiesas, sólidas. ¿Ha abrazado usted alguna vez a Alex Morales? Sí, mire, tieso, sólido. Me recuerdo algunos hermanos cuando llegaban por primera vez, hermano, así había una reacción como de rechazo. Pero lo tremendo de esto, hermano, es que en la iglesia es donde comienza Dios a darle un sentido diferente a nuestra vida. Porque las personas dicen, a mí nunca me habían abrazado, internamente lo dicen. Pero vino el hermano Haroldo y me abrazó. Hermano, y más el hombre, como tiene ese espíritu de machista, ¿verdad? Que a mí yo no tengo nada de eso. Hermano, pero cuando siente un abrazo, hermano, ya después nadie se los quita de encima. Sí, ya después ve al hermano Haroldo, él quiere abrazar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas oscuras en nuestra vida que cuando llegamos a la casa del Señor, el Padre las empieza a sanar y no nos damos de cuenta. Pero Él usa a los propios hermanos para sanar esas heridas, para sanar la historia oscura. Nadie te abrazó, aquí hay muchos brazos que están esperando para abrazarte. Fíjense que aquí hay personas que vienen y terminan el servicio y se van rápido. Mire, se van así. No, y piensan que nadie los está viendo. Allá alcancé un día al hermano Haroldo y le digo, hermano, ¿para dónde va? No, aquí, sí, una llamada que tenía que hacer.
y le digo, no, vamos a comer. Hermano, entonces uno viene de una historia oscura donde a nadie le importaba lo que yo hiciera. Viene un lado oscuro de la historia donde si yo iba a la reunión, bien, y si no, también. No éramos importantes. Pero viene aquí, hermano, y encuentra al hermano Haroldo allá. Y mira, ya, gracias a Dios que no se puso bravo y lo trajimos. Y aquí, mire, se sentó y comimos. ¿Ven lo tremendo? Cuando nadie nos daba esa importancia, ahora Dios nos usa como iglesia para darle un sentido diferente a tu, ¿qué? Historia. Hermano, imagínense que habían partes de nuestra historia oscura. Es que nadie le importaba nuestra vida. Pero llegas a esta iglesia, más bien te molestas. ¿Por qué? Porque si no llegas, allá te están llamando. Hermano Edwin, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino? Hermano, ¿quién hace eso? ¿Ah? Imagínense que ahora le dan una importancia. Usted es importante. ¿Ah? Entonces usted dice, me llamaron. Ah, hermana Luz se enoja porque le llama y ¿dónde está? Ah, ¿sabe por qué? No porque seamos metiches, sino porque usted es importante. Somos familia importante. Somos gente del reino. Nuestra historia ha cambiado en una iglesia. Mi historia ha cambiado aquí. ¿Sabe que yo no sabía que yo tenía dentro de mí una necesidad escondida? Y era el abrazo de un padre. Yo no sabía eso, me crecí así hasta que llegué a esta congregación, ¿no? Y en estos días nos acordamos con mi esposa, el momento en que el esposo de nuestra hermana Lucy Miranda, nuestro hermano David Miranda, me dio un abrazo del Padre. Él representó a mi papá en ese retiro, hermano, y yo jamás se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque me quebré. ¿Por qué? Porque, y es más que mi papá era similar a él, así de grande. ¿No? Y yo me sentí, hermano, esa necesidad. Yo no pensé jamás ni nunca que iba a ser sanada dentro de la iglesia. Y desde entonces le empecé a dar un sentido diferente a nuestra vida, a mi vida. Entonces no me debo de limitar a la historia oscura que he pasado. Exacto. Así que díganle que está al lado suyo, no seas huraño, déjate de cosas, no seas creído, déjate querer, díganle. ¿Ah? Sí. Déjense querer. Mira, en este mundo en el que estamos hay mucha necesidad. Y el ser humano busca dónde encontrar esa necesidad para cambiar un poco su historia. Pero lastimosamente la encontramos en lugares incorrectos. Buscamos ¿qué? Lados incorrectos. Ahora, imagínense lo tremendo de lo que le pasó a este joven Mefiboset. Miren lo que dice el Salmo 85:6. Salmo 85:6. Así que vaya viendo a quien no ha abrazado para caerle con... Mire, el más huraño ahorita es Javier. Sí, no crean que no. Él es el más huraño ahorita. Vamos a dar dos pilas ahí. Vamos a quebrarlo. ¿Ah? ¿Amén, hermano Luis? Vamos a quebrar al hermano Javier de abrazo. Salmo 85. Si la gente se va a ir un día de esta iglesia, hermano, que no digan que no les dio amor. 85:6. Miren lo que dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos salvación. O sea, el propósito de Dios es darnos nueva vida. David decía: en mi situación difícil no me darás nueva vida. Porque, hermanas y hermanos, cuando en nuestra vida está lo más crítico, lo más oscuro, ¿qué pensamos? ¿Que todo se acabó? ¿No? Cuando vemos que no damos, como cuando un carro no se mueve para ningún lado. Usted dice: esto está dañado. Los guatemaltecos dicen: se jodió mi vida. Se dañó mi vida por completo. Pero David, en sus situaciones más oscuras, más críticas, él hablaba con Dios y le decía: ¿no me vas a dar vida? Porque si hay algo que aprendemos de David, es que no iba a hablar con sus gente, con sus compañeros, a decirle: muchachos, me voy a quitar la vida. Muchachos, yo soy el peor de todos. Muchachos, a mí nadie me quiere. No, señores. David hablaba con Dios.
¿Con quién debe de hablar usted? Con Dios. Nosotros tenemos que hablarle a Dios nuestra historia y decirle: Señor, yo sé que esta historia es con un propósito. Y vuelvo a recitar: todo obra para bien para los que amamos a Dios. Así que esto que me está pasando no va a servir para tumbarme, sino que va a servir como testimonio de que tú me has dado nueva vida y vida en abundancia. Y es lo que tenemos nosotros. Tenemos vida y vida en abundancia. Todos tenemos ese lado oscuro y quizás eso sea lo que nos limita, lo que nos amarra, lo que nos detiene. Pero una vez que entendamos que ese lado oscuro no lo podemos cambiar, eso es un hecho. No podemos hacer nada con ese lado oscuro, pero tiene un significado, ¿no? ¿Por qué pasamos cosas que pasamos? Hay un propósito en Dios. En Dios nada pasa por alto. La vida de Mefiboset, si la lee una persona deprimida, diría: ay, igualito a mí. Si lo lee alguien que está en depresión, diría: la historia de Mefiboset es para mí. Se equivocó. La historia de Mefiboset no es para alguien que está en depresión toda su vida. La historia de Mefiboset es para aquel que entiende que hay un propósito para su vida. ¿Ah? Porque siempre lo diré: jamás Dios se va a sentir orgulloso de los victimarios. Jamás. Nunca. Puede que la misericordia de Él los alcance. ¿Por qué? Porque a Él le gusta glorificarse. Si hay algo que me encanta de Dios, que a Él le gusta hacer las cosas como a Él le agradan, para que un día nosotros digamos: Dios, te pasaste. Es que eres increíble. Porque el ser humano está acostumbrado a que las cosas pasen así. Señor, me ha salido todo mal, así que me voy a tirar de un puente. Y se solucionó el problema. Señor, me siento solo, el primero que venga, me iré con él. ¿Ah? Buscamos soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos alargar lo oscuro de nuestra historia. ¿Cuáles son las palabras de una persona lisiada? Las palabras de una persona lisiada es: nunca saldré adelante. Las palabras que salen de una persona lisiada es: yo siempre seré un fracasado. Las palabras de una persona impedida, decimos en Honduras, de una persona lisiada es: yo nunca, jamás podré servir a Dios como Él quiere. Eso es las palabras de una persona que está como lisiada, inválida, ¿no? Ese es el punto, ¿verdad?, oscuro de nuestra vida. ¿Cuál es el lado oscuro de tu historia? Santo. ¿Cuántos tienen lados oscuros en su historia? Amén. Pero le digo algo. En nuestra vida pasada, ese lado oscuro nada alumbraba nada. Era oscuridad completa. Pero hasta el día que apareció un rayo de esperanza, esa luz cambió totalmente diferente. Fíjense que en esta historia también vemos, aparte del lado oscuro, un punto ciego. Y ese punto ciego refleja la vida de nosotros también. Para que usted entienda, los automóviles tienen 3 espejos, ¿cierto? Tiene uno al lado izquierdo, uno al lado derecho y tiene uno enfrente. Pero esos 3 supuestamente sirven para que yo controle lo que anda alrededor de mí. Pero todo automóvil tiene un lado ciego, que esos 2 espejos no pueden ver, ¿no? Y de la misma manera, Mefiboset tenía un lado ciego. Y un carro es normal que tenga un lado ciego, ¿sí o no? Para los que manejamos, ¿no? Para Mefiboset, el lado ciego de él era normal también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mire que Mefiboset fue llevado al palacio del rey David por la bondad de Dios. Fue rescatado, aunque estaba lastimado, pero para él era difícil hacer cosas normales. Porque cuando en nuestra vida hay puntos ciegos, para nosotros, como estoy lisiado, todo me tiene que salir mal. ¿Ve? Como estoy lisiado, en todos los trabajos me van a botar. Como estoy lisiado y tengo puntos ciegos, ese punto ciego yo no lo veo. ¿Cuántos ven el punto ciego cuando manejamos? ¿Verdad que no se puede ver? Usted tiene que moverse. El punto ciego, ¿sabe quién lo ve? Otros, Sí, señor. los que van alrededor. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos puntos ciegos por nuestra historia oscura que hemos tenido, esos puntos ciegos se han vuelto parte de nuestra vida. ¿Me está entendiendo?
¿Ah? ¿Qué es ese punto ciego? Le repito, todo me va a ir mal. A mí todos los hombres me van a abandonar. A mí todas las mujeres me van a abandonar. Y sale de la boca de las mujeres, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Pastora, yo soy una fracasada. Mire que hace poco tomé este trabajo, me botaron. Hace poco hice esto, me botaron. Todo me sale mal. No puedo tener algo en el banco porque rápido se me va para abajo. Todo me sale mal. Pero yo creo que esa es la voluntad de Dios. Yo creo que esa es la voluntad de Dios. Y cuando oramos decimos, Padre, si esa es tu voluntad, yo la recibo. Si esa es tu voluntad, caminaré por la vida como un pordiosero. Porque el punto ciego se ha vuelto parte de nosotros. Pero mira que el rey David lo mandó a llamar. Y cuando está en el palacio, la respuesta de este hombre fue diferente y le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tener tanto honor? ¿Quién soy yo? Y se consideró peor que un perro, porque dijo, ¿acaso soy como un perro muerto? ¿Por qué? Porque Mefibosé ya estaba acostumbrado. ¿A qué? A vivir en la soledad, a vivir en el fracaso, a vivir con su problema de estar ¿qué? Lisiado. Y como él estaba lisiado, para él no había una oportunidad. Su historia iba a ser, murió un fracasado. Estaba marcado y amargado. Amén. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, fíjense que con mi esposa hemos ido a comer a restaurantes. Y a veces nos encontramos con meseros rudos, toscos. Y dijimos, ¿y este qué vende? No, ahí tiran así, miren. Así tiran el menú. Y mira, hay algo, ¿verdad?, que quiere salir el viejo. ¿No? Y le digo, pues, ¿qué le pasa? Y mi esposa dice, ese está mal. No está supuesto, ¿no?, a tratarlo a uno así. Y uno puede decir, bueno, tal vez pasó un mal día, ¿no?, una mala experiencia. Pero usted vuelve a ir, hermano, y va a encontrar la misma actitud. Y si usted le dice, ¿por qué nos trata así? ¿Qué cree que van a decir ellos? Así soy yo. Así soy. ¿Y por qué tienes la cara, hermano? Así soy yo. No tengo otra. No tengo otra. Si no vayas al restaurante que está al lado. Hay gente que es así. Amargado. No, y usted le dice, y hermana, ¿y usted por qué? Así soy yo. Y hermano, ¿por qué usted no quiere servir? Así soy yo, así sirvo yo a Dios. Y me siento bien. ¿Ve? Porque estas personas, el lado ciego no se lo ven. El lado ciego se lo ven los demás. ¿No? Entonces, el lado ciego de Mefibosé no se lo miraba a él mismo. Gracias a Dios que había un Siba. Este sirviente miraba la necesidad de ese hombre. Hermano, todos nosotros aquí veníamos con puntos, hermana Evelyn, ciegos, zona ciega, pero alguien vio esa necesidad allí. Porque mire que Mefibosé dice, ¿quién soy yo? ¿No? Para él era todo el vivir en la nada, era normal. Pero mire que cuando David preguntó, ¿hay alguien en la casa de su amigo Jonatán a quien yo pueda hacerle un favor? El sirviente dijo, ayuno. Que no, según él está bien. Pero yo sé, mi señor David, que él la está pasando dura. ¿No? Porque hay gente que dicen, es que yo así soy, pero en las noches sufren. En las noches lo ataca la depresión. En las noches lo ataca la enfermedad. En la noche lo atacan los malos pensamientos. En la noche los demonios, hermanos, hacen un partido de fútbol con su mente. En la noche los demonios ganan. Al amanecer, cuando sale el alba, ya se levanta una mujer, un hombre deprimido. Sí, Señor, amén. ¿Ve? Pero usted le pregunta cómo está. En victoria y bendecido. Así soy yo. Pero usted está viendo que algo está pasando. Estamos viendo el lado ciego. Sí, algo está pasando, no se está viendo ¿qué? El lado ciego. Pero este sirviente dijo, yo sé, mi señor, hay uno que vive en Lodebar. Diga conmigo, Lodebar. Lodebar significa desierto. Un desierto, o sea, donde no hay agua, donde Lodebar simboliza el lugar donde no hay oportunidades. Y para Mefibosé esto era normal. ¿Sabe que hay mujeres que el marido le pegue? Eso es normal. Sí. Mano Luz, ¿se haría usted de pegarle? No.
Hay hombres que una mujer les pegue, eso es normal. Que los tenga así. ¿Sí? Para ellos eso es normal. Que días sirvamos a Dios y días no, ¿eso es qué? Normal, ¿no? Entonces, de la misma manera, para Mefiboset el desierto, la falta de oportunidades, para él era normal, pero el sirviente le dijo al rey: mi señor, creo que Mefiboset necesita el favor tuyo. Gloria a Dios por los Sibas, hermano. Yes, amén. Gloria a Dios, porque hay gente que dice: yo sé que el hermano Rodrigo no está bien, pastor. Sí, amén. Yo sé que el hermano Edwin no está bien, aunque él diga que está bien. ¿Cuántas veces el hermano Edwin nos ha dicho que está bien? Bien mal. No, porque él no se ve que el punto ciego. ¿Ah? Pero gloria a Dios, porque hay un Dios que más que un Siba ve los puntos ciegos. Aquí en realidad no hay ni Siba ni hay David, hermano. Es Dios, hermano, que nos ve allá en lo oscuro, en el desierto, donde no hay agua, donde hay soledad. Y dice: yo mandaré a un Siba para sacarlo de allí. Bendito el nombre de Jesús. Pero gloria a Dios, porque hay alguien que ve nuestro punto ciego. Amén, amén. ¿Ah? Y cuando logramos detectar ese punto ciego, Jesucristo nos llevará a darnos un sentido diferente a nuestra historia. Dígale al que está al lado suyo: deja de estar llorando. Victimario. Hay una historia diferente para tu vida. Amén. Entonces, tenemos primero el lado oscuro de la historia. Teníamos la raíz, el lado oscuro de la historia. Después tenemos el punto ciego. Y ahora, para casi terminar, en toda historia hay un rayo de esperanza. ¿Cuántos han visto los rayos? ¿Ah? Hermanos, salen así y dejan el ojo del ser humano impactado de ver qué poderoso es el poder de Dios. Un rayo, hermano, así, así de la nada caen esos rayos, ¿no? Entonces, en cada historia hay un rayo de luz de esperanza. Mefiboset jamás se imaginó lo que estaba pasando. Mucha distancia, lejos de donde él vivía. Mefiboset tenía familia y él todos los días que se levantaba, su historia iba a ser lo mismo, ir hundiéndose, hundiéndose y hundiéndose. Iba a ser siempre la broma, siempre iba a ser, le iban a hacer bullying, siempre iba a ser el peor de todos los que vivían en Lodebar. ¿No? Mira que en Lodebar había mucha gente, pero a Dios le plació sacar a alguien en especial. Hermanos, de donde Dios nos sacó había mucha gente, pero nosotros decidimos voluntariamente decir: amén, sácame de aquí. No, porque en Lodebar es la oportunidad para que usted se quede o usted salga de allí. Lodebar es para que nosotros entendamos: me quiero seguir sufriendo, haciéndome la víctima, otro año más en pérdida, otro año más en fracaso, o quiero salir e ir a donde el Rey me quiere llevar, a la casa de oportunidades, a donde ningún hombre me dejará, donde ninguna mujer me dejará. Jamás viviré en pobreza, jamás este cuerpo sabrá de una enfermedad, jamás mi familia o miedo sabrá una palabra de fracaso. ¿Dónde están los Mefiboset de esta hora? ¿No? Eso es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque muy lejos, hermano. Mire, yo no sé lo que usted esté pasando ahora, pero muy lejos donde usted no se imagina, se está armando un plan de bendición para nosotros. Hermano, eso es poderoso. Usted no se imagina y usted dice: ya estoy a punto de que me corran. Ya estoy a punto de que mi situación migratoria me mande otra vez para El Salvador, para Guatemala, para Honduras. Estoy a punto de morir, estoy a punto de quedar solita. ¿Ah? Me va a dejar el tren. Y cuánta cosa. Porque así se pone el ser humano. Pero Dios en su infinita misericordia está armando un plan. Y él no sabía que mientras él seguía en su sufrimiento, muchas millas atrás había un rey buscando a alguien a quien bendecir. Hermoso Dios. ¿Ah? Y el rey, por eso diga, un rayo de esperanza es necesario para mi vida. Entonces, la Biblia dice que David le dijo a Siba: ve a buscarlo. Pero la palabra buscarlo, ahí en esa frase, en hebreo es sacar.
ve y sácalo. ¿Cuándo saca usted algo? Cuando algo está metido en un hoyo, cuando está metido en un pozo. En otras palabras, Mefibosé, hermano, estaba metido en un pozo de depresión, de pérdida. Hermano, cuando uno está metido en un pozo de pérdida, ¿para dónde se hace uno? Mira a los lados, para allá, para acá. No hay para dónde. No hay auxilio alguno. No, mientras miramos que la gente pasa, crece, bendecida, muchos están ahí porque han decidido vivir con su historia, se acostumbraron a su vida oscura, se acostumbraron a vivir con sus áreas de puntos ciegos, se acostumbraron a yo soy así, a que yo soy el macho, yo soy la mujer, yo soy el hombre, yo soy el adolescente. Y dicen los adolescentes, yo en mi casa hago lo que yo quiero. A mí mi mamá no tiene control sobre mi vida. Y eso porque también ellos tienen ciertas historias oscuras en su vida, ¿no? Así que lo tremendo, hermano, es que el padre mandó a sacarlo a este Mefibosé de donde estaba metido. Proverbio 20:28. Mire lo que dice Proverbio 20:28. Dice lo siguiente: los pensamientos. Proverbio 20:28, perdón. Dice: misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. En otras versiones, cuando dice clemencia, dice misericordia sustenta el trono de Dios. ¿Me escuchó? Lo que sustenta o lo que sostiene el trono de Dios, su misericordia. Hermano, en otras palabras, no importa dónde hayamos caído o cuál sea nuestra historia, hay un rayo de esperanza, de misericordia para nosotros. ¿Ah? Nuestro panorama cambiará. Entonces, lo primero que imaginamos en esta historia es la cara que puso Mefibosé. Porque, mire, él no se opuso a que lo llevaran porque era una orden del rey. Ahora se imagina el pobretón, el sucio, ahora llevado al palacio. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente de Mefibosé? Dicen que probablemente Mefibosé ya tenía cerca de 37 años. ¿Ah? De 5 años a 37 años. Imagínense cuántos años. ¿Ah? Hermano, viviendo una vida de miseria, de tristeza, preguntándose toda su vida. Porque le digo algo, las malas cosas nunca se olvidan, fíjese. Es raro, pero las buenas cosas rápido se olvidan. Y Mefibosé vivió toda su vida reclamándole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y probablemente hasta sus hijos estaban dañados, porque un padre dañado daña a sus hijos. Exacto. Una mujer dañada daña a sus hijos. Exacto. Una familia dañada, sus generaciones serán dañadas. Van por el mismo hoyo. Será la misma historia. Y Mefibosé pensó, a lo mejor me va a matar el rey, porque él sabía la historia de que el abuelo de él había intentado matar al rey. Y él dijo, a lo mejor me mandaron a llamar para matarme, ¿no? Y es por eso que nosotros leemos que David, cuando lo ve, le dice, no temas. ¿Cómo le dijo? No temas. ¿No? Entonces, porque a lo mejor iba temblando, para que David le haya dicho, no temas. Este muchacho, este hombre iba temblando. Hermano, nosotros muchas veces temblamos del temor de qué será el día de mañana en nuestra vida. Amén. Hay un temblor en nosotros si Dios nos irá a aceptar de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro pasado ha sido tan duro, tan oscuro, ¿no? Pero preguntamos, ¿será que habrá una oportunidad para mí? Tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, imagínense, hermano, David le dijo, fíjense que dicen que, supuestamente, yo no estoy seguro, pero dicen algunos, que en la palabra de Dios hay 365 veces la palabra no temas. No temas. O sea, ¿cuántos días tiene el año? 365. O sea, todos los días, un no temas no te cae mal. Qué lindo, amén, amén. Antes del té, antes del cafecito, no temas. Este día saldrás victorioso. Este día tu historia va a ser diferente. Qué hermoso. Hermano, no temas. Aquel muchacho, hermano, él temblando.
Porque se imagina que toda su vida usted pise tierra, camine en tierra descalzo y ahora ande en mármol. Hermano, se imagina el palacio del rey. ¿Ah? Hermano, Mefiboset estaba acostumbrado a oler pudrición. Basura. Sabe que el olfato de nosotros se acostumbra a los olores. Es por eso que usted se echa una loción ahorita y dice, ay, qué rico. 3 días, una semana después usted dice, no huele. Y por eso nos echamos todo porque no sentimos. Y es que ya el olfato de nosotros ya se acostumbró a ese olor. Pero cuando pasa por allá, hasta aquí se siente el toque de la loción, ¿no? Entonces, de igual manera, Mefiboset se había acostumbrado al olor de pobreza, de pudrición, de mosca, el olor de excremento de ratones. Sí, Señor. ¿Ah? Pero ahora sentí un olor diferente, dijo, esto no puede estar pasando. Qué hermoso. No puede estar pasando. Y él se cerró y dijo, no puede pasar esto. Y es por eso que Mefiboset le responde al rey y le dice, ¿quién soy yo? ¿Ah? ¿Ves que yo soy peor que un perro muerto? Fíjese que esta historia es tremenda porque ¿por qué se comparó con un perro? Se dice que hay 2 motivos por qué él dijo que se comparó como perro. Número 1, porque a los que no eran judíos se les llamaba perros, o sea, los gentiles. Se les llamaban perros. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo, aquella mujer que le pedía un milagro, Jesucristo le dijo, ¿acaso es lícito dar el pan de los hijos a los perros? Pero esta mujer dijo, mi Señor, pero aún los perrillos recogen de las migajas que le tiran sus amos. No, porque perro era considerado a alguien que no era judío. Número 2, perro también se le llamaba a los hombres que se prostituían, a los hombres que se habían vuelto homosexuales y se prostituían. A eso se les llamaba perros. Entonces, en otras palabras, ¿por qué motivo Mefiboset se llamó perro? No porque no era judío, porque él era judío, sino que probablemente a este muchacho, en su vulnerabilidad, a lo mejor lo abusaron. Uno recuerde que Lodebar era como Sodoma y Gomorra. Uno no sabe si lo usaron para prostituirse. Uno no sabe, hermano, para que Mefiboset haya alcanzado el ojo de Dios, el corazón de Dios. Es que algo terrible había pasado en ese niño que no tenía la culpa de las acciones de su familia. Pero ¿sabe una cosa? La triste historia de este niño, según nosotros, es que iba a aparecer un día en un periódico, se suicidó porque no aguantó más su sufrimiento. Sí, amén. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Me encanta esta historia, porque cuando él está narrando lo oscuro de su vida, y tal vez iba a seguir, porque ese es el problema de nosotros, no queremos hablar muchas veces, pero cuando queremos hablar, queremos soltar todo. Pero ¿sabe qué le dijo David? David le dijo, no, espérate, yo no necesito saber tu pasado, escucha lo que te voy a decir. Y entonces David no lo escucha, mi amado hermano, para nada. Mefiboset tenía tremendo dolor. Él no sabía que había una esperanza de promesa para los lisiados. Qué hermoso. Para cada lisiado, para cada historia amargada que hemos tenido, hay promesas de bendición para nosotros. Hay un rayo de luz de esperanza, no importando cuál sea, hermano, la historia triste, el pasado oscuro, las áreas oscuras, las áreas que nosotros no podemos ver, pero otros ven. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios porque estamos en la casa del Señor, donde podemos ver la luz de ¿qué? De esperanza. David le dijo, no temas, te devolveré todo lo que era tuyo de tu abuelo. ¿Ah? Te devolveré el gozo, te devolveré la identidad, te devolveré la paz. De ahí le dijo, desde hoy te sentarás a mi mesa. Mire que a David no le importó el pasado de este hombre que se llamaba perro. Qué tremendo el amor de Dios. Y nosotros miramos algo y discriminamos al que es prostituta, lo discriminamos. Sí, Señor. ¿Ah? Hermano, usted no sabe si allá hay un Mefiboset que fue marcado en su historia.
¿Ah? Pero sabe una cosa, Dios nos quiere usar en estos tiempos como un siervo del que habla la Biblia. ¿No? Que le dijo al rey, ayuno en Lodebar, que necesita un favor, el favor de Dios. Y David le dijo, desde hoy te sentirás en mi casa. ¿Se imagina el tullido? ¿Ah? Lo que se le estaba presentando. ¿Ah? De la misma manera, Dios nos ha presentado a nosotros, hermanos, vida eterna. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es lo crítico que ves en tu vida? ¿Ah? ¿Cuáles son esas áreas que ves que no podrás salir nunca? Hermano, si Mefibosé alcanzó la misericordia de Dios, también tú la puedes alcanzar. ¿Ah? La mano de Dios está para cada uno de nosotros. Y mire, primero le dijo, te devolveré. O sea, el pobre ahora iba a tener pertenencias. El pobre, hermano, la sola, el solo. Qué bendición que una mujer, un hombre, hermano, haya tenido una vida de fracaso, hermana Luz. Pero Dios le presente un príncipe. ¿Ah? ¿Usted cree que no habrá un príncipe, una princesa para usted, el que está solo? ¿Cree que para Dios, hermano, si Dios tiene detalle de las cositas más pequeñas? Dios es un Dios de detalle. Al ser humano, a nosotros no nos importa muchas veces los detalles, pero Dios sí es un Dios de detalles. Qué lindo. ¿No? Y le devolvió todo lo que era del abuelo y después lo sentó a su mesa y, hermano, y le puso 37 sirvientes a favor de él. ¿Cuántos? 37. Hermano, el que no tenía nada, ahora pasó a ser un mister. ¿Ah? Hermano Eddie, ahora a Mefibosé ya no le importaba si era lisiado. A él no le importaba el lado oscuro de su historia. Estaba viendo por primera vez una luz de esperanza en su vida. Por primera vez. Porque David le dijo, trae a toda tu familia. Mefibosé tenía hijos, tenía esposa. Hermano, pero él le dijo, tráelos para la casa del rey. Van a comer conmigo. Porque cuando Dios nos alcanza a nosotros, no solo me alcanza a mí, alcanza a mis hijos, alcanza a mi esposa, alcanza a toda mi familia. ¡Qué bueno! Es que hay esperanza para nuestra vida. Hay que darle un sentido diferente a nuestra historia. Que en nuestra historia ahora se incluya el amor de Dios, la misericordia de nuestro amado Cristo Jesús. Ahora, hermano, Mefibosé estaba acostumbrado a ver puros demonios. Pero fíjense que David le da 37 sirvientes. La Biblia dice que desde el momento en que usted viene a los pies de Cristo, hay ángeles designados a pelear por nosotros. ¿Me escuchó? Si usted ve puros demonios, usted está mal. Porque el punto es que cuando usted llegue a Cristo, lo que usted tiene que empezar a ver es a ángeles servidores a favor de usted. Y termino con esto. La Biblia dice que el inválido, qué honor. Imagina, Manuel. Mire, los envidiosos en ese palacio estaban que se reventaban de diarrea. Porque siempre hay envidiosos. Estaban que reventaban de diarrea, Luis. Tenían ganas de vomitar de rabia. Porque no entendían cómo un cualquiera y impedido, sucio, ahora venía a tener sirvientes, tierras, posesiones, de la noche a la mañana. Santo. Siempre habrá un envidioso. Mire, consígase un buen hombre, allá están, ay, ese no es para ella. No es para mí. Y ese no es para él. Tremendo, ¿no? Siempre van a haber envidiosos en nuestra vida. Pero me encanta porque cuando Dios nos está llevando a ver la luz de esperanza, nuestros oídos se cierran a la voz de las mentiras de Satanás. Yes, amén. ¿Ya? Y dice que Mefibosé, hermano, el que se sentía como perrito. Hermano, ¿con qué? Si usted lee la Biblia, imagínese a este hombre. Tal vez lo cargaron para sentarlo en la silla. Sí, hombre. Y aquel hombre, yo no sé, hermano, a veces yo cuando leo esto me da ganas de llorar. Porque este muchacho ha de haber llorado todo ese día. Sí, amén. De ver cómo su historia había cambiado. La pregunta es, ¿por qué quiere seguir sufriendo usted? ¿Por qué quiere vivir en lo de bar todavía? ¿Por qué le gustó acomodarse a ese pozo de miseria? ¿Por qué le gusta vivir así con el sufrimiento?
¿Por qué le gusta vivir con migajas de amor? ¿Por qué le gusta vivir con aspirinas que le calmen el dolor? ¿Por qué le gusta vivir lleno de aspirinas? Cuando lo que Dios quiere es que usted viva para siempre con gozo y regocijo al lado del Rey. Dice la Biblia que se sentó, pero se le miraban que los pies impedidos. Sí, amén. Y él ha de haber pensado, aquí todos me van a ver como el impedido. No. Pero ¿sabe qué? Toda mesa tiene un mantel. Y aquel mantel lo tiraron encima de aquella mesa. Y ese mantel cubría los pies, el área lisiada de este hombre. ¿Sabe que ese mantel representa la sangre de Cristo? Sí, Señor, amén. La sangre de Cristo es la que me cubre mis lisiaduras, la oscura de mi vida. La sangre de Cristo, hermano, la limpia, la cubre. Y cuando alguien quiere señalarme, hermano, a la misma vez el Padre dice, tranquilo, que está mi sangre allí. Nadie puede avergonzarnos, mi amado hermano. Porque lo que nos avergüenza se quedarán abajo. Pero nosotros, aunque estamos lisiados, ahora estaremos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, dígale, ¡ey, sal de lo de mar! Dígale, hay un cambio diferente, un sentido diferente a tu historia. No sigas ahí de pobretón, no sigas de miserable, de victimario. Hay mucho por qué ganar. Desde ese día, la familia de Mefiboset cambió para siempre. Sus hijos jamás fueron unos miserables, pero hubo un hombre que decidió enfrentar la situación. Termino con esto. ¿Cuál es su decisión? Sí, Señor. Pregúntele al que está al lado suyo, ¿saldrás de lo de va o te quedarás allí? ¿Verdad? Pues por eso cuando yo veo personas que dicen ese mensaje no es para mí, ese mensaje es todito para vos. Así de simple. Todos tenemos un área oscura, ¿sí o no? Amén. Todos tenemos cosas que solo Dios conoce, ¿sí o no? Amén. Usted se la tira de muy santulona y de muy santulón, pero usted tiene una gran cola. El que se la tira de santulón deja la cola allá en toda la calle porque es muy grande, no le cabe. Pero los que tenemos esa parte de la historia oscuras, reconocemos que esa palabra es para nosotros. Amén. Quiero que aprenda algo. Mi esposo decía algo bien hermoso. Mefiboset es la consecuencia de un padre soberbio, orgulloso, rebelde, que trataba de matar los ungidos del Señor. Mire quién era el papá de Mefiboset. Buscó brujos, terminó con adivinas. Saúl. Él era del linaje de Saúl, pero decía dos cosas el pastor hoy. Una, los padres perdieron todita oportunidad, pero Mefiboset tenía dos elecciones. Una, me quedo en el hoyo de Lodebar. Me gustó, yo nunca había estudiado esa parte, que era posible que él fue abusado sexualmente. Imagínense, inválido de niño, sin un padre, sin una mamá. ¿Qué cosas te habrán pasado a vos en la niñez? Pero la otra opción era, yo decido escuchar la oportunidad de Dios. Hoy el rayo de Dios está acá. Hay una luz de esperanza. Pero tú decides salir de Lodebar. Quizás tu papá y tu mamá nunca los vas a ver gobernando una iglesia por la soberbia que tienen. Pero tú puedes levantarte y decir, yo voy a salir de este hoyo. Aunque mi mamá y mi papá perdieron toda oportunidad, yo tomaré la oportunidad del Señor. Amén. Quizás ese llamado que era de tus padres, Dios te lo quiere dar a ti. Porque realmente aquí hay gente que jamás van a gobernar. Demasiado orgullo. Y él dijo, me voy a levantar y voy a tomar la oportunidad. ¿Qué cosas, hermano, habrá perdido tu mamá, tu papá? Otra cosa que Mefiboset hizo, señor Oviedo, es dejar el papel de víctima. Los victimarios viven acusando. Es que si ese hermano no me hubiera hablado así, es que si la pastora no me hubiera dicho esto, me avergonzó la pastora. Yo no te avergüenzo, es la palabra, baboso. ¿Cuántos se sienten identificados? Yo siempre traigo este pensamiento, hermano, porque los penieles se prestan para que usted salga de lo de abajo.
pero en los Penieles no sacan nada a la gente. Y después andan diciendo, la pastora me dijo, ese pastor predicó por mí, mi mamá fue muy cruel conmigo, me violaron cuando era niño. So what? ¿Te vas a quedar en el hoyo de la violación o te vas a levantar? ¿Cuántos se van a levantar? Deja de acusar a la gente, deja de estar señalando a nadie y aférrate a este día como la mejor oportunidad de tu vida. Yo le he testificado a usted, hermano, yo fui abusada por mi papá a la edad de 7. Casi me hace llorar esa palabra de mi esposo que Dios le dio a él, porque usted no sabe lo que es crecer siendo una niña abusada. Se pierde la inocencia. No jugamos con muñecas. Pero yo un día conocí la luz de Cristo, el amor de Dios, y yo dije, yo no me quedo de víctima. Y hoy eso es un testimonio poderoso. No, aquí la gente va a pelear y dice, no tengo nada de eso, no me ponga las manos. Soberbios, estos nunca van a gobernar. Ponte de pie si entendiste este mensaje. Ponte de pie. Porque decidí un día no quedarme en lo de bar. Te aconsejo que no te quedes en lo de bar. Tú puedes salir de allí. Va a venir otro Peniel y no dejes nada escondido. Saca todo. Hoy dile al Señor, yo tomo ese llamado. Súbale. Porque dice que el rey, el Espíritu de Dios está aquí. El rey le dijo a Mefiboset, ve y trae tu familia, ve y trae tus hijos, porque los quiero bendecir. Hoy es día de bendición. Esta mañana hay un cierre de bendición. Esta mañana es un cierre de reconocer y de salir de lo de bar. ¡Qué hermoso! Oh, este es tu día, muchacha, este es tu día, mujer. Oh, es Dios quien te manda a llamar. Es Dios, es Dios, es Dios. Es Dios. Es Dios en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dios te quiere sacar de lo de bar. No más culpabilidad. No más estar señalando a la gente. Párate y toma esta decisión. Vamos, Andreina, levanta tu mano y aférrate a esa luz en esta mañana. Quizás tus padres nunca llegarán a gobernar, pero hoy está el manto del Espíritu de Dios sobre tu vida. Hoy tú puedes agarrar ese legado. ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué hermoso! Dios te quiere devolver lo que te robó el enemigo, lo que tus padres pisotearon, lo que tus padres ignoraron. Todo te lo quiere devolver el Señor. ¡Qué hermoso! Recibe, toma la mano del Rey. Cierran sus ojitos y dígale, Padre, yo lo acepto, yo lo recibo. Quizá la vida mía tiene tantas historias oscuras, pero hoy me alumbra por tu misericordia. ¡Qué lindo Dios! Ya no te llamarán el fracasado. Vas a vivir en la casa del Rey. ¡Vamos! Recibe en esta hora. Tu pasado no será nunca más algo que te traiga vergüenza, porque el Rey te manda a llamar en esta hora. Y arrebata a tus hijos. Vamos, Edwin, arrebata esta oportunidad. Vamos, Evelyn, este es tu día. ¡Qué hermoso Dios! Sí, Señor. ¡Qué hermoso! Háblale a Jesús y dile, Rey mío, yo acepto esa invitación. Voy a restituir lo que la vida el vivo en la casa de Saúl. ¡Qué hermoso! El nieto de un soberbio. El nieto de un soberbio. El hijo de un soberbio decide tomar la oportunidad.
Precioso Dios. Precioso, precioso Dios. Voy a hacerte esta pregunta porque el canto te lleva a la melancolía. Mefiboset, 37 años. ¿Cuántos años tienes tú de estar en esa cueva, en ese hoyo de Lodebar? Mefiboset tenía 32 años, hermano, de estar en un hoyo de depresión, en un hoyo de fracaso, en un hoyo de odio, en un hoyo de resentimiento, lleno de odio por aquellos. A lo mejor odiaba a la sirvienta que los sacó en un momento que nunca debió haberlos sacado. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir con ese odio? ¿Cuánto tiempo más vas a odiar a ese hombre que te abusó? ¿Cuánto tiempo más vas a odiar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano? ¿Cuánto tiempo más? 32 años. Oye, haz memoria, cuenta cuántos años tienes. ¿Cuántos años tienes de estar odiando? ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más, hermano y hermana? Es un tiempo, hermano, de arrepentirnos y decirle: Señor, yo no quiero llegar. Este hombre ya iba a los 40 años, pero qué hermoso que el rey lo mandó a llamar. Tú eres un Mefiboset de este siglo. Tú eres un hombre y una mujer que Dios ha predestinado para este tiempo, para esta hora. El rey te ha mandado a llamar. Haz cuenta en tu vida, ¿cuántos años? ¿Cuántos años de vivir en el lodo del pecado, en el lodo de la drogadicción, en el lodo de la prostitución, en el lodo de las adicciones? ¿Cuánto tiempo más? ¡Qué precioso Dios! El rey te mandó a llamar. Si alguien se quiere reconciliar en este momento, pase. Voy a tomar 3 minutos para los que se quieren reconciliar en esta hora. ¡Qué precioso Dios! Dios quiere restituir, devolverte 7 veces todo, la paz, todo lo que el diablo te robó. Te robó la integridad, te robó la inocencia. Ya basta del hoyo de odiar, de decir por él, por ella. Hoy Dios te da el valor que solo Dios te puede dar. Precioso Dios. ¡Qué bueno, Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué precioso! Si no hay nadie, cerramos con este canto. ¡Qué lindo! Dale, dile adiós. Adiós a Lodebar. Haz un acto simbólico y dile adiós a Lodebar. Adiós al fracaso. Adiós a la soledad. Adiós, adiós. Mueve la mano y dile adiós, Lodebar. Adiós, Lodebar. Salvo al llamado, oh Señor, al propósito que el Rey de Reyes me está dando en esta mañana. ¡Qué hermoso! El último en la casa de Saúl. ¡Qué hermoso Dios! A quien nadie le da valor. Hoy Dios te da tu valor, hermano. Hermoso. Precioso. Siéntate al lado del Rey. Qué hermoso. Deja que el Rey te abrace, te restaure. Precioso Dios. ¿Por qué? Porque el Rey, Él te mandó a llamar. Oh, ¿cuántos celebran esa invitación? ¿Cuántos celebran? ¿Cuántos dan gritos de júbilo? Gracias, dile gracias, Rey. Dile, Señor, gracias. Oh, con toda libertad, dile gracias. Porque aquí está un Mefiboset aceptando tu invitación. Es que el problema de la gente es que quiere hacer las cosas a su manera.
¿Hace cuánto Dios te ha estado diciendo reconciliate? La gente cree que con venirse a sentar aquí están bien. Hay muchos de ustedes que necesitan hacer un acto público. Me reconcilio con el Señor, anduve mal, anduve en pecado. No, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si tú te mueres hoy sin reconciliarte, te vas a ir al infierno. Porque hay que hacer las cosas como la Biblia dice que se tienen que hacer. Amén.